Gracias, mi amada audiencia, por seguir con nosotros aquí en Respuesta Médica. Si te acabas de conectar a tu televisor, hoy hablamos de cómo iniciar el año con un buen pie con nuestro invitado, el doctor Reinaldo Sanz. Doctor, bienvenido. Saludos, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por colaborarnos y para dar ese mensaje que toda la población debe de saber de cómo iniciar el año con un buen pie. Vamos a dar la presentación formal del doctor Sanz. El doctor es médico egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, cirujano podiatra, egresado del Colegio de Podiatría de Monterrey, México, y es vicepresidente de la Sociedad Latinoamericana de Podiatría y Cirugía Podiátrica. Así que él fue al exterior y regresó a su país natal para dar ese servicio a esta población que tanto lo necesita. Así es, ya tenemos pues 8 años trabajando aquí de manera ininterrumpida con los pies, ya después de la formación que tuvimos en México, que dura 4 años la especialidad, y trabajamos en varios centros de salud dando el servicio para orientar, educar y evitar todas esas patologías que se pueden presentar en el pie. Claro que sí. Y háblenos un poquito, doctor, de sus inicios. ¿Cómo usted elige esta especialidad que quizás no sea tan común, que la gente no tenga tanto conocimiento de la misma? Bueno, vimos que en el país solo había uno cuando Wow. yo pues elegí hacer la especialidad, y me interesó porque yo me inclinaba por el área quirúrgica. Sí. Y veo que esto es una especialidad tanto clínica como quirúrgica. Claro que Se sí. basa en la prevención y también en la curación de las enfermedades de los pies, que hay muchas enfermedades. Entonces fuimos a México y estudiamos la especialidad. En principio, pues comenzamos trabajando en varios lugares. Sí. La especialidad pues no se conocía mucho, solamente habían 2 ya cuando yo llego. Sí. Una doctora en Santiago y un doctor aquí en la capital, y comenzamos a pues hacer publicidad, a darnos a Claro. conocer, a trabajar con pacientes, a darle ese calor que se necesitaba para el cuidado de los pies, y ahora pues ya gracias a Dios vemos muchos pacientes. Qué bueno, me alegro mucho de eso, doctor. Y ver que hay pacientes que dan tantas vueltas. ¿Por qué? Porque no tienen acceso a ese especialista que necesita que sea tratado, y también hay una sobredemanda. Esos 2 médicos que había en el país deberían estar abarrotados, entonces ese paciente, al no contar con ese servicio, se deteriora y tiene complicaciones que más adelante vamos a conocer de las mismas. Claro que sí. Sí, entrando un poquito ya en materia, doctor, vamos a hablar un poquito de qué viene siendo la podiatría. Siempre se confunde un poco el término de podología, podiatría, quiropodia, pedicure clínico. Son cosas totalmente diferentes. Un quiropedista es el que mantiene higienizados los pies, sabe anatomía de los pies, sabe cómo se deben de cortar las uñas, cómo cuando salen esos molestosos callos, cómo debe de rebajarlos. Sí. Y cómo mantiene ese pie higienizado. Hay varios tipos de podólogos, o sea, hay podólogos que son quiropedistas, hay podólogos que son clínicos, y actualmente en México hicieron una licenciatura en podología. Oh. O sea, ya hay podólogos que están saliendo licenciados en podología. La especialidad en México tiene 13, 14 años que se inició. Es la única escuela pues que se realiza esta especialidad en Monterrey, y hacemos una especialidad médica, no médica, porque los podólogos no necesariamente son médicos. Hay podólogos que sí hacen hay médicos que sí hacen el entrenamiento en podología, pero es algo técnico.
Entonces, Claro. la podiatría sí es una especialidad donde se hacen rotaciones, se hacen entrega de guardia, se hacen todo lo que vemos cuando uno hace una especialidad médica, Una residencia médica una como residencia. cualquier otra, Así es. especializada en los pies específicamente. ¿Y cuáles serían las... Pie, tobillo, y nosotros trabajamos también de rodilla hacia abajo. Acá me limito mucho a la parte del pie y el tobillo. Ok, específicamente en esa Así es. parte. ¿Y cuáles son los principales motivos de consulta que usted ve, doctor, Pues van por actualmente? múltiples causas, trastornos de la piel, trastorno de la circulación, heridas complicadas, deformidades anatómicas, dolores en el pie, así como en la piel vemos muchos hongos, tanto en las uñas como en la piel, los famosos clavos, que son verrugas plantares y la produce el virus del papiloma humano. En este caso no tiene nada que ver con relaciones sexuales, se contamina mucho Sí. en los salones de belleza, en piscinas, etcétera. También los famosos juanetes, dedos en garra, martillo, mazo, pie plano, pie cabo, espolones calcáneo, fascitis plantar, entensopatía del tendón de Aquiles, múltiples patologías óseas y musculoesqueléticas, así como pacientes de pie diabético, pacientes que no tienen esa úlcera, pero hay que darle esa educación para evitar que ese paciente llegue a ulcerarse y así a una amputación mayor. Claro. Y también, doctor, esas úlceras debidas a insuficiencias vasculares. Sí, tanto venosa como arteriales, así es. Claro. Nosotros la vemos y ya cuando son úlceras arteriales, la derivamos al vascular. Y son tan temidas y complicadas esas Así es. úlceras, difíciles de sanar. Por eso es bueno que usted cuide de su salud y visite el cirujano podiatra para que pueda tratar todos esos tipos de afecciones. Doctor, ¿por qué es importante cuidar nuestros pies? Pues los pies, como decía en un mensajito que escribí ayer, son el motor de nuestro cuerpo. Sin ellos no podemos llegar a donde queremos. Hay medios, si a alguien le falta un pie, para poder llegar, pero debemos cuidarlo para no perderlos. Claro que sí, porque también yo decía al inicio, son el soporte de nuestro cuerpo. A veces nos bañamos y no nos limpiamos los pies o no los secamos, no le damos el trato, la humectación que necesitan. Bueno, la mayoría de personas se baña y llega hasta los tobillos. Y Sí, después se pasan los pies, un pie con el otro se lo limpian. Entonces, así no es que se debe de lavar los pies. Los pies se le debe echar agua, pasarle jabón, estregarlo y después tener un buen secado. Y así mismo como hay personas que se hidratan la piel porque tienen una piel reseca, deben de hidratarse también los pies para evitar lesiones dérmicas en los mismos. claro que sí. Y las mujeres particularmente acudimos semanal, quincenal al salón de belleza para realizarnos la pedicura. Yo particularmente siempre he tenido mis reservas con la pedicura porque se pueden hacer transmisiones de enfermedades por ese tipo de contacto, porque hay una mala higiene, una esterilización inadecuada de esos instrumentos. ¿Qué usted puede decir al respecto, Pues doctor? nosotros en la unidad que dirigimos, pues ahí tenemos un equipo que trabaja, que son quiropedistas y esterilizamos los materiales como si fuera para llevarse para una cirugía. Se Sí. meten, se empacan, se meten en un autoclave y todo es destapado con el paciente para realizar esa quiropodia. La quiropodia lo primero es que introducen los pies en agua sin cubrir el envase. Sí. Ese envase ya está contaminado con todo lo que pueda tener la persona. Sí. Segundo, el corta uña, los materiales que utilizan para despegar, pues el tejido que se pega a la uña, Sí. pues también está contaminado porque arrastra bacterias, virus, hongos y todo eso se pega al pie. Bacterias, pues todas las que sabemos. Se Claro. lacera la piel, entra una bacteria y se produce una infección.
Generalmente en los salones de belleza se producen infecciones en las uñas cuando realizan una pedicure y contaminan el canal unguial. Se forma lo que es las uñas enterradas, Sí. la onicocriptosis. Entonces, habría que hacer procedimientos mínimos invasivos, colocarle láser para evitar que esa uña se vuelva a encarnar, la onicocriptosis. Entonces, esa es una de las cosas que se producen mucho en los pedicure. También tenemos que la verruga plantar, que la mencioné anteriormente, utilizan un guayito. Ay, me duele ese callito, pero no saben que ese callito que le duele transmite el virus del papiloma humano. Se guaya, lo lavan con agua y jabón, pero el virus se queda. Vivo. Y cuando le pasan a una persona que no tiene, se entra a la piel. También cuando utilizan esmalte, el esmalte, voy a tapar este hongo que tiene esa persona en la uña, lo tapo con ese esmalte, introduzco ese pincel dentro de ese recipiente y hago un caldo de ese hongo y lo llevo a las demás uñas. Y así se va transmitiendo. Y si le sigo contando, hay muchas enfermedades que pueden llevar a sus pies en un pedicure mal hecho. Lamentablemente, nosotras como damas debemos de estar conscientes de esta situación para evitar que nuestros pies puedan contaminarse. Nos vamos ahora a una breve pausa comercial porque este tema está buenísimo. No se lo pierdan. En breve regresamos. Adelante.